Hola. Entre noviembre de 1877 y agosto de 1878, o sea, en el curso de más o menos 10 meses, Charles Peirce publicó 6 artículos en la Popular Science Monthly que se consideran el punto de partida de la nueva filosofía norteamericana, el pragmatismo. ¿Qué era la Popular Science Monthly? Se trataba de lo que hoy llamaríamos una revista de divulgación científica. Esto no le quita ningún mérito, pues no solo tiene una gran tradición, de hecho aún existe y es una de las 5 revistas más antiguas del mundo y la más reconocida en su género, sino que es una revista de gran calidad, algo semejante a lo que conocemos en español como investigación y ciencia, o en inglés como science, y no un simple folleto en donde se hace promoción a los nuevos inventos. Había sido fundada unos años antes, en 1872, como un medio para diseminar el conocimiento científico entre los hombres educados. En efecto, allí han escrito pensadores tan reconocidos como Charles Darwin, Louis Pasteur, Thomas Alva Edison, William James, John Dewey y el propio Peirce. Por ese entonces, Peirce estaba próximo a los 40 años. Era ya un reconocido científico y un filósofo respetado. Había pronunciado importantes conferencias en Harvard, era miembro de varias asociaciones y academias científicas y había hecho 3 de sus 5 viajes a Europa en misiones científicas. En ese mismo año, 1878, aparecería además su primer libro, Las investigaciones fotométricas, y un año después empezaría a dar clases de lógica en la Johns Hopkins University. ¿Pero qué eran dichos artículos y de qué trataban? Se trataba de 6 artículos que él mismo llamó ejemplos de la lógica de la ciencia. Esta es la lista completa en su orden de publicación. 1. La fijación de la creencia. 2. Cómo esclarecer nuestras ideas. 3. La doctrina de las posibilidades azarosas. 4. La probabilidad de la inducción. 5. El orden de la naturaleza. Y 6. Deducción, inducción e hipótesis. Aunque luego fueron reelaborados en muchos aspectos y partes de ellos se incluyeron en libros más grandes que Peirce nunca llegó a publicar, se suele considerar que estos artículos, y específicamente los 2 primeros, allí está el origen del pragmatismo como concepción filosófica. ¿Pero qué pretenden estos textos? Según Peirce, tienen 2 objetivos diferentes. Por una parte, intentan describir el método de la investigación científica, diferenciándolo de otros métodos para fijar creencias. Y por la otra, presentan ese método de análisis lógico que es la clave del pragmatismo. Ellos constituyen lo que me gustaría llamar el discurso del método del pragmatismo. ¿Por qué utilizar esta expresión tan propia del cartesianismo? Por varias razones. Porque se trata de determinar cuál debe ser el método apropiado para un pensamiento científico y filosófico riguroso. Porque como el discurso del método de Descartes, están escritos en términos sencillos, comprensibles para el gran público. De hecho, se publicaron en una revista de divulgación. Y porque se trata de una especie de introducción general al pensamiento pragmatista. Por ahora nos vamos a ocupar del primero de estos textos, el que tiene por título La fijación de la creencia. A partir de él intentaremos clarificar 2 puntos básicos de la filosofía de Peirce: el de la relación entre la lógica y el desarrollo de la ciencia, y el de la necesidad de cultivar un mejor modo de razonamiento. En el siguiente video
examinaremos el proceso de investigación como aquel proceso en que se pasa de un estado mental como la duda a otro como la creencia, y de cuál es el mejor y más seguro método para establecer una creencia, que para Peirce es el método de la ciencia. Peirce es el más anticartesiano de todos los filósofos. Sin embargo, sus pretensiones son en muchos aspectos semejantes a las de Descartes. Así como a este le interesaba encontrar un método que ayudase a conducir bien la razón, también el pragmatismo es, como el cartesianismo, una pedagogía de la razón. Además, Peirce, como Descartes, quiere saber cómo descubrir la verdad en las ciencias, y como éste se basa para su proyecto en un profundo conocimiento de la ciencia de su tiempo. Ahora bien, el discurso del método de Peirce parte de presupuestos muy distintos a los de Descartes. Si para Descartes el punto de partida es el buen sentido como la cosa mejor repartida del mundo, es decir, el hecho de que todos estamos seguros de tener suficiente buen sentido, el punto de partida de Peirce es enteramente diferente. Para él, si bien todos tenemos la capacidad de razonar, Peirce mismo dice que somos animales lógicos, razonar es algo que hacemos de un modo imperfecto. Suele ocurrir que nos creemos expertos en el arte de razonar y por tanto consideramos que no es necesario estudiar lógica. Para Peirce, en cambio, razonar bien no es algo que hagamos todos de forma tan natural como solemos creer. Ni el buen razonamiento ni el buen sentido son capacidades tan bien repartidas como pretendía Descartes. Lo cierto, cree Peirce, es que hay unos que razonan mejor que otros, y sobre todo hay unos que razonan muy mal. Por lo tanto, a todos nos viene bien tanto ser cuidadosos con el modo como razonamos, como estudiar algo de lógica. Dice Peirce al respecto: a pocos les interesa estudiar lógica, porque todo el mundo se considera ya lo suficientemente competente en el arte de razonar. Pero observo que esta satisfacción está limitada al propio raciocinio y no se extiende al de otros hombres. Llegamos a la plena posesión de nuestro poder de hacer inferencias tras haber alcanzado las demás facultades, pues no es tanto un don natural como un arte largo y difícil. De esta necesidad de cultivar el arte del razonamiento da cuenta el desarrollo de la ciencia en Occidente. Los pensadores romanos y medievales, por ejemplo, hicieron de la lógica la base de todo el aprendizaje. El primero de los estudios, dice Peirce, de un niño después de la gramática. Sin embargo, esta idea según la cual el dominio del silogismo era la clave de todo aprendizaje intelectual fue puesta en entredicho por autores como Roger Bacon y Francis Bacon. Roger Bacon fue, según Peirce, el primer gran empirista, pues insistió en que solo la experiencia puede enseñar algo y que no basta con el razonamiento silogístico, pues éste termina por convertirse en un obstáculo en la búsqueda de la verdad. Francis Bacon, por su parte, fue el que puso de presente que toda experiencia tiene que estar sujeta a verificación y comprobación. Sin embargo, ninguno de los dos Bacon tenía una idea clara de lo que era el método científico. A pesar de que su práctica era todavía rudimentaria, los primeros que aprendieron a hacer uso de métodos semejantes a los de la ciencia moderna fueron los primeros científicos de esa época: Copérnico, Tycho Brahe,
Kepler, Galileo, Harvey, etc. Peirce aprecia especialmente los razonamientos de Kepler e incluso recomienda algunos de sus textos como los mejores ejemplos para introducir a alguien en la lógica de las ciencias naturales, sobre todo por la maestría de su razonamiento inductivo. ¿Qué quiere mostrarnos Peirce con este breve recorrido por algunos momentos básicos de la historia del método científico? Creo yo que quiere mostrar una tesis clave, que la ciencia solo avanza cuando elabora mejores herramientas mentales. No son los instrumentos físicos, como un microscopio, un telescopio, un acelerador de partículas, los que garantizan por sí solos el avance de la ciencia. La mera abundancia de instrumentos de investigación, de instrumentos físicos, no es garantía en ningún caso de que la investigación será mejor o más fructífera. No se trata de descalificar tales instrumentos como instrumentos científicos e incluso como instrumentos filosóficos, en el sentido de que han de ser herramientas para la producción de ideas. Se trata más bien de afirmar que tales instrumentos solo funcionan adecuadamente porque quienes los utilizan han puesto un esfuerzo cuidadoso en razonar bien y en elaborar ideas que sean no solo claras, sino realmente productivas, en el sentido de que cambian la perspectiva que tenemos sobre el mundo. Peirce nos ofrece dos ejemplos valiosos de cómo la ciencia avanza con el mejoramiento de sus herramientas mentales. Lavoisier, el padre de la química, según Peirce, hizo de sus alambiques y retortas instrumentos del pensamiento. Y a partir de él ya no se procederá al azar, como ocurría en la alquimia, sino que ha de procederse por medio de términos precisos, medidas exactas y procedimientos rigurosos. El otro ejemplo es Charles Darwin, que según Peirce se propuso aplicar el método estadístico en biología. Lo que Peirce quiere subrayar es, por una parte, que toda obra científica es un testimonio de los defectos del arte de razonar en una época determinada. Recuérdese lo que era la alquimia antes de Lavoisier, o las tesis lamarquistas que predominaban antes de Darwin. Y por otra parte, que toda teoría victoriosa en la historia de la ciencia nos proporciona una forma de razonar mejor que la que hasta entonces existía. Es decir, que todo avance de la ciencia es ante todo una lección de lógica. Todo lo anterior tiene una consecuencia fundamental para la formación científica. Si el avance de la ciencia depende del mejoramiento de sus herramientas lógicas, entonces el estudio de la lógica es la tarea primera y primordial en que debe enfocarse la educación superior. Esto muestra un interés fundamental de Peirce, no solo por la lógica, que estudió muy a fondo y sobre la que escribió muchos textos, sino también un interés muy fuerte por el estudio de la lógica como una de las claves básicas de la educación superior. A este respecto es muy importante su conferencia introductoria al estudio de la lógica pronunciada en la Universidad Johns Hopkins en noviembre de 1882. En esa conferencia, Peirce señala varias cosas importantes. 1. Que el pensamiento puro no puede lograr nada, ni siquiera en matemáticas, sin la ayuda de la observación, la medición, la comparación y el experimento. 2. Que la lógica no es el mero arte del pensar, o como suele decirse, la ciencia de las leyes normativas del pensamiento, sino algo aún más fundamental,
el arte de idear métodos de investigación. 3. Que si la ciencia moderna es superior a la antigua, es porque tenemos hoy en día una lógica mejor que la de los griegos. 4. Peirce considera que vivimos en la época de los métodos y que la universidad debe propiciar la universalidad de los métodos. Y 5. Que una auténtica educación liberal solo es posible si cultiva el buen razonamiento. Por lo dicho hasta aquí, parecería como si a Peirce solo le interesara la lógica por su valor teórico o cognoscitivo, es decir, por su importancia para el desarrollo científico. Sin embargo, no es así. Él también subraya el inmenso valor práctico del aprendizaje de la lógica. De hecho, Peirce no habla tanto de razonamiento correcto, es decir, del razonamiento que se rige estrictamente por reglas, sino de buen razonamiento, es decir, de ese razonamiento que se constituye en el hábito que determina la conducta de un hombre razonable. Pero ¿cómo y por qué podemos y debemos cultivar el buen razonamiento? Peirce cree que somos animales lógicos, pero que lo somos de un modo imperfecto. En general, razonamos bien, por lo menos para efectos prácticos, pero siempre podemos hacerlo mejor, pues al fin y al cabo razonar es un hábito, y como hábito es una función semejante a la de respirar, que puede ser mejorada. En principio respiramos bien, pero siempre es posible hacerlo mejor. Si queremos mejorar el razonamiento, tenemos que entender para qué razonamos. Según Peirce, razonamos para averiguar lo que no sabemos a partir de lo que ya sabemos. Termino por ello con una historia que a la vez es un ejercicio. Un ladrón llegó a una joyería donde había un determinado número de diamantes. En vez de llevárselos todos, consideró que debía compartir el botín con los demás ladrones. Por ello, solo se llevó la mitad más uno de los diamantes. Al poco tiempo entró un segundo ladrón, que razonó de modo semejante y solo se llevó la mitad más uno de los diamantes que quedaban. Pocos minutos después entró un tercer ladrón, que siguió razonando de la misma manera y se llevó nuevamente la mitad más uno de los diamantes restantes. Entró luego un cuarto ladrón, que hizo exactamente lo mismo que los anteriores. Finalmente llegó un quinto ladrón, que no se llevó nada, porque ya no quedaban diamantes. Pregunta: ¿cuántos diamantes había en la pila al comienzo de este episodio? Un razonamiento sencillo nos ayudará a resolver este asunto sin mayor problema. Lo propongo para indicar que muchos de los problemas que se nos presentan en la vida práctica son como este sencillo ejercicio de lógica. Es decir, son problemas que se pueden resolver si uno es capaz de identificar los factores que están en juego y si sabe encontrar la forma adecuada de operar con ellos, de tal manera que llegue a la única conclusión razonable que se puede derivar del adecuado examen de los elementos en juego. Si somos lógicos, podremos de algún modo averiguar lo que no sabemos, pero queremos saber. Nos vemos en el próximo video. Espero que para entonces hayan resuelto este sencillo enigma.